Clasificación A. Apto para todo público. Queridos amigos televidentes, qué gusto tenerles otra vez acá en su programa Psicología, ahora el consultorio, desde Telesucesos hasta tu hogar para que tú puedas ponerte al día con las últimas tendencias y corrientes relacionadas al mundo de la psicología. Actualmente se están haciendo nuevas investigaciones, nuevos estudios y la psicología cada vez está más alineada con la ciencia. Es decir, ahora se está tratando justamente de probar las terapias con una muestra grande para ver exactamente cuáles son los beneficios que dan estas terapias y dependiendo de las técnicas que se utilicen. Entonces es muy enriquecedor que cada vez hayan nuevas investigaciones, estudios en relación al comportamiento humano y justamente actualmente se utiliza la psicología en diferentes ramas. Se utiliza muchísimo para el marketing. Justamente recién vino un vendedor muy famoso que él hace neuromarketing, ¿no? La importancia de comunicar a través de la psicología para llegar al cerebro de las personas. Se utiliza muchísimo la psicología para temas de publicidad también. En la arquitectura, por ejemplo, es fundamental los espacios. Socialmente también estamos conectados y eso influye en el bienestar del individuo. Entonces el tema de la psicología es muy amplio y cada vez hay nuevos estudios, nuevos intereses con respecto al tema. Es por eso que nunca se nos acaban los temas acá en el programa. Y bueno, recordarles que ahora hemos tenido un cambio en los horarios. Ahora estamos pasando los días jueves a las 11 de la mañana y el reprise sigue siendo el día domingo a las 5:30 para que si ustedes ven que el programa le puede interesar a un amigo, a un familiar, porque el tema de la terapia que estamos hablando le calza bien en sus necesidades o funcionaría para él ponerse en contacto con el terapeuta invitado, entonces le pueden sugerir que vea el reprise el día domingo a las 5:30. También les recuerdo que pueden vernos en YouTube poniendo Psicología Telesucesos y ahí van a encontrar muchísimos programas que hemos grabado en los últimos años y bueno, es muy variado. Hemos hablado de la depresión, de la ansiedad, de la comunicación en la familia, la comunicación con adolescentes, con niños, cómo tratar distintos síndromes, problemas, patologías, tendencias y muchísimo más. Así que les invito a que vayan a explorar un poquito en el YouTube. Bueno, hoy día estamos con la psicóloga clínica María Gabriela Rodríguez y habíamos estado conversando de la importancia de trabajar con el trauma, ¿no? Inicialmente cuando las personas van a terapia llegan con una carga, digamos, de piedras, haciendo una comparación metafórica de sus pesos existenciales, de sus miedos, de estas situaciones difíciles que han vivido en el pasado y muchas veces estas situaciones le limitan a la persona a que avance en su vida de una manera más sana, más integral. Puede ser que el pasado esté en nuestros hombros y que no podamos realizarnos como queremos porque estamos viviendo con miedo o con dolor por estas situaciones del pasado. Como ustedes saben, el tema de la niñez también es muy importante, las experiencias que tenemos para después tener una adultez saludable. Entonces, dentro de estos traumas se trabaja muchísimo con experiencias de la niñez que hayan sido difíciles para ayudar a las personas que acuden a nuestra terapia a que se sientan mejor, a que tengan una vida más libre. Claro que después también se trabaja con muchísimas otras cosas, pero trabajar con el trauma es muy importante, ¿no? Esto que puede estarle a usted quitando el sueño, que se repite continuamente en su mente, que ya se ha convertido quizás en pensamientos obsesivos o que está obstaculizando realizar ciertas actividades, ¿no? Como puede ser salir de la casa o socializar o exponer en público. Está muy vinculado a situaciones de trauma escondidos que ahora se pueden tratar. Y justamente el MDR, que es el tema del que vamos a hablar hoy día, el trabajo para el trauma, nos va a explicar un poquito cómo puede ayudar a las personas a zafar estos traumas, a dejarlos atrás, a neutralizarlos para poder tener una vida más plena. María Gabriela, qué gusto tenerte aquí. Gracias. Muy buenas tardes. Gracias, Adrianita, por la invitación. En efecto, el tema de hoy que vamos a tratar de MDR es estimulación
con movimientos oculares para enfocarse directamente al trauma, que sería en este caso la herida psicológica que viene atrayendo el paciente y que no le permite avanzar en circunstancias de la vida, ¿no? Entonces, bueno, aplicando esta técnica, el paciente va mejorando y puede continuar su vida tranquilamente. Excelente. Ahora, expliquemos un poco qué es el MDR, de qué se trata, cómo trabaja con las personas, con el cerebro de las personas. El MDR es una técnica que ya ha sido aplicada aproximadamente durante 30 años. Esta técnica la utilizamos con movimientos bilaterales, estimulando ambos lados del cerebro. De esta manera el paciente va reprocesando los eventos traumáticos, no solo traumas, sino miedos, problemas de ansiedad, angustia, fobias, como tú comentabas. Y es una sesión aproximadamente que dura entre 50 y 90 minutos. Muy interesante. Ahora, en las últimas investigaciones, porque se ha querido explorar qué hay detrás de esta eficacia, ¿no? La técnica empezó con Shapiro, es una terapeuta de California, y aplicó esta técnica con los soldados de la guerra, ¿no? Los soldados de la Segunda Guerra Mundial que tenían estrés postraumático, ¿no? Esta técnica va muy bien con el estrés postraumático, que es un conjunto de síntomas relacionados a una vivencia muy dura, muy difícil, que paraliza a la persona a tener una vida más tranquila, más funcional. Entonces, aplican la técnica en los soldados de guerra y se ve que un 90% hay una mejora. Entonces se dan cuenta que esta técnica es muy potente y empieza a haber una escuela a nivel mundial y a nivel iberoamericano. Hablábamos con María Gabriela, que nosotros estudiamos con Santiago Jacome, que él es el director acá del movimiento MDR, pero hay todo un movimiento iberoamericano, ¿no? Entonces, esta técnica se ha visto que funciona para traumas grandes y para traumas chiquitos. Ahora, los traumas pequeños no son menos importantes porque influyen en nuestra vida. Diariamente podemos ir acumulando traumas, frustraciones que a la final nos distorsionan, nos inhabilitan a proceder de una manera funcional. Entonces, se ha visto en estos estudios que estimulando el cerebro, el hemisferio izquierdo y derecho, eso hace que se comuniquen los dos hemisferios y que, digamos, el trauma que está guardado en la amígdala de un lado del cerebro y está, digamos, encapsulado, se comunique con el otro lado del cerebro y la información, digamos, vaya conectándose con otra más positiva, con otra más funcional. Y eso hace que la persona experimente el trauma de una manera distinta. Entonces, María Gabriela, ¿cuál sería el procedimiento que se hace con esta técnica psicológica? ¿Cómo se trabaja con los pacientes? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Bueno, en la primera reunión con el paciente, la entrevista normal, la toma de datos, luego pasamos a... siempre se le explica al paciente cómo es el procedimiento. No siempre es con estimulación bilateral ocular, sino también puede ser táctil, con toques, o sea, depende de todo cómo el paciente se vaya sintiendo mejor, ¿no? Porque también la comunicación con el paciente es fundamental para que no vea esto como algo, o sea, es distinto, sí, pero es un enfoque profundo que realmente va a generar cambios mucho más rápidos y efectivos, igual que cualquier otra psicoterapia. Pero lo importante de esta es que es un poco más rápida y, como hablábamos contigo, va al foco del problema y van sanando de poco todos estas conductas que le están perturbando. Puede ser de reciente o puede ser pasada. Como tú hablabas, el estrés postraumático, a partir del 6º mes ya podemos nosotros trabajar con esta técnica. En miedos, en fobias, en problemas tal vez que nos estén desencadenando cosas que pueden terminar más adelante en algún trastorno. Y a la final, en realidad, son estos traumas los que nos impiden a veces que tengamos una vida sana. Todos hemos tenido un trauma en algún momento, ¿no? Una separación de pareja, por ejemplo, ya es algo que se tiene que trabajar si ha marcado a una persona, ¿no? Quizás en algún momento un niño que recibió bullying en el colegio y eso está perjudicando para su desenvolvimiento social. Situaciones de duelo, por ejemplo, accidentes, situaciones inesperadas,
en donde una persona querida se va, se aleja, ¿no? Todo esto puede generar después repercusiones en el estado de la persona. Por eso es que a mí esta técnica en realidad me gusta muchísimo y me alegra que cada vez hayan más estudios científicos, ¿no? Porque inicialmente era una técnica que daba resultado, pero no se sabía exactamente cómo ni por qué. Actualmente ya se está viendo cuál es el vínculo con el cerebro y actualmente la nueva psicología está muy relacionada con el cerebro, con los procesos cerebrales. ¿Cómo podemos estimular el cerebro para que tenga otro tipo de conexiones, para que la información la reprocese de manera distinta o para que el cerebro reciba una información más positiva, ¿no? Sí, Actualmente el tema de la neuroplasticidad, por ejemplo, en donde se ha visto que al cerebro se lo puede ir moldeando y cambiando a través del tiempo. O sea, ya no vale ese dicho de es que yo ya soy viejo, ya no puedo cambiar, ya no puedo aprender. Eso es mentira. Siempre podemos cambiar y mejorar, ¿no? Entonces, María Gabriela, ¿qué casos has visto tú que han funcionado muy bien con esta técnica? ¿Para qué casos los podría recomendar? Tu experiencia. Bueno, la EMDR nos ha funcionado muy bien en técnicas de abuso, como te comentaba, de abuso sexual, también en miedos, en fobias y bueno, todo lo que tiene que ver con angustia también. En EMDR no aplicamos en casos, por ejemplo, de drogadicción o temas así. No se utiliza EMDR, pero en el resto de problemas psicoconductuales, sí, en cualquiera podemos aplicarlo. Excelente, ¿no? Claro, nada es, digamos, la pastillita mágica que ya te va a solucionar todo. Como hablábamos tras cámaras, siempre se conectan los problemas con otras cosas, ¿no? Entonces, hablábamos que es interesante cuando llega el paciente trabajar con el tema del trauma inicial, ¿no? Porque como hablaba, todos tenemos un trauma, todos hemos tenido una experiencia que ha resultado dura, dolorosa y que a veces no la procesamos. Yo me acuerdo que en las clases de MDR el Santiago decía que el trauma es como comerte algo que te hizo daño, ¿no? Y no lo has podido digerir internamente, estás como con dolor. Entonces el MDR te ayuda a que lo proceses y va combinando técnicas de relajación que son muy buenas porque tú le enseñas a la persona a relajarse, a que lo practique eso en su casa y también conectando con otras imágenes más positivas, ¿no? Es decir, con visualizaciones de cómo sería el futuro sin esta situación difícil, cómo ha sido tu vida cuando no ha habido esta situación, o la vas relacionando con un lugar seguro de confort. Entonces se van haciendo nuevos canales y la persona se da cuenta que es posible percibir el problema desde otra perspectiva, porque en realidad, aunque queramos, no podemos cambiar la vida exterior, pero sí podemos cambiar nuestro interior. No sé qué opinas, María Gabriela. Con MDR, como tú mencionabas, vamos sacando esa creencia negativa que tenemos tal vez de soy malo o la baja autoestima mismo. Le podemos ayudar a mejorar esto poniendo en su lugar una creencia positiva de yo puedo, yo sí soy mejor, soy bueno. Entonces sí nos ayuda bastante y como tú mencionabas, Adrianita, es como un tren, ¿no? Como tú sabes en MDR que vas viendo por la ventana lo que se va quedando y vas avanzando. Entonces eso es lo importante de la terapia, avanzar y hacia el futuro visualizarte mejor, más estable, más tranquilo y todos esos traumas o esos miedos, esa ansiedad, dejarla atrás y avanzar. Fundamental de la psicoterapia, avanzar y mejorar, ¿no? Como ser humano. A mí me encanta esto de la psicoterapia porque ahora existen las técnicas y la posibilidad de sentirnos mejor. Entonces, ¿por qué no tomar estos nuevos caminos, no? Muchas veces las personas dicen, es que me toca gastar un poco de plata, invertir en tiempo, pero un año de tu vida que inviertas en terapia o 6 meses va a ayudarte a que dejes atrás esas cadenas tal vez que te están limitando justamente a desarrollarte mejor, porque en realidad todo está en nuestra mente. Cuando hay un estancamiento en el presente, puede ser en lo afectivo, en lo económico, en lo social, es porque hay algo que yo no trabajo en mí. O sea, el exterior es un reflejo de mi interior. Cuando cambiamos el interior y estas limitaciones
todo lo de afuera empieza a fluir mejor, y si es que no fluye mejor, tenemos las herramientas para manejarlo de una mejor manera. Entonces vale la pena hacer este tipo de terapias si estamos sintiendo que hay algo que estamos cargando que nos limita. No sé qué opinas tú. Sí, son terapias bastante breves también, no te toman un montón de tiempo, son efectivas, entonces es también mucho mejor para el paciente que tome menos tiempo la recuperación, aunque tú invierte un montón de, no como antes, terapias de años, sino es como que se acorta también el proceso de sanación. Sí, y ahora esta técnica también es muy buena para el trabajo social. Hay muchos terapeutas de MDR que trabajan gratuitamente en espacios sociales que necesitan mucho esto, ¿no? Por ejemplo, cuando fue el terremoto, terapeutas viajaron a los lugares de la catástrofe para ayudar a las personas a ir elaborando mejor estos miedos, que claro, es normal que haya un estrés postraumático después de eventos de este tipo. Entonces hay también un movimiento social importante que ayuda a personas de bajos recursos porque la terapia es bastante breve. Es decir, si una persona va con una petición especial, quiero superar, digamos, este accidente que tuve que hace que no me suba a los carros, ¿no? Entonces, yo creo que unas 3 sesiones ya se puede aflojar muchísimo el malestar, ¿no? Sí, claro, o sea, si es que es un evento de estrés postraumático, y también luego de eso empiezan a salir cosas que nosotros incluso no sabíamos, ni siquiera sabíamos que teníamos dentro, pero sí nos estaban inconscientemente tal vez afectando y no nos dejaban también avanzar. Entonces se va sanando algunos puntos que encontramos ahí, y es bueno, por eso reprocesamos con esta terapia y es beneficiosa, es bastante breve y es muy efectiva también. Sí, y no sé si tú te has dado cuenta, pero a mí me ha pasado en la terapia que vamos, como decías, ¿no?, a trabajar algo en específico y se abre como una puertita secreta, ¿no? Es decir, sí, vengo a trabajar el accidente, pero recuerdo que de niño ya me pasó algo, ¿no? Y me doy cuenta que también sufro no solo por el accidente, sino por una relación. Entonces, abres también una puerta de información para trabajar con otras técnicas, pero me gusta porque no, aunque parecería algo corto y muy focalizado, trabaja mucho también con lo profundo y ayuda a ir soltando cosas que a veces ni la persona sabía que tenía guardadas, porque en el momento de la terapia es muy libre, la persona va hablando de lo que siente y de lo que quiere, el terapeuta le escucha y le contiene con aceptación incondicional, ¿no? Así es, Adrianita, es una terapia, como tú dices, breve y efectiva, y no hay restricciones, a excepción, como te decía, de unos 2 casos, pero de ahí incluso se aplica en niños, ha habido casos que lo hacen en bebés, entonces es bastante bueno. Y yo sí les invito a las personas que ven tu programa a que si por ahí tienen algún problema de algún trauma o algún miedo o algo que les esté afectando, prueben con MDR, porque realmente yo en lo personal también lo he hecho y es muy efectiva, te ayuda un montón y eso práctico. Excelente, claro, y los traumas generan muchísimas conductas limitantes. Por ejemplo, una persona que no puede volar en avión. Como decía en algún momento Santiago, la técnica de MDR es excelente para este tipo de fobias, ¿no? Porque o puede ser que se vincula con un trauma anterior o puede ser que el avión en sí sea un trauma. Entonces ayuda a soltar muchísimo. Yo he escuchado de personas que incluso después de hacer la terapia aprenden a hacer sus ejercicios de relajación y después van en el avión e incluso ellos mismos se hacen estimulación bilateral, ¿no? Que es algo que se puede hacer si ya se aprende, claro, con la guía de una persona profesional, de ir estimulando el cuerpo de un lado al otro. Hasta venden muchas veces los audífonos que estimulan de un lado al otro o los toquecitos de un lado al otro para ir soltando en esos momentos de miedo fobias que queremos trabajar. Hay muchísimas fobias, hay fobias a veces a los ascensores, a los lugares cerrados, a presentarse en lugares públicos, ¿no es cierto?, a tener una relación de pareja, a salir a la calle, muchísimas cosas que gracias a estas terapias se pueden ir soltando y ya no tenemos que llevar esta carga a lo largo de nuestra vida, sino que si ya me doy cuenta que algo me duele, lo puedo trabajar, incluso los duelos extendidos, ¿no? Porque un duelo va a tener un tiempo de llorarlo, de sentirlo y es normal, van a pasar de 6 meses a 2 años, que es un duelo normal, pero si los duelos se han extendido mucho tiempo,
y está produciendo dolor a la persona, este tipo de técnica también va a ayudar a ir soltando eso que no queremos soltar y que está impidiendo que la persona esté tranquila, ¿no? No sé qué opinas del MDR en trabajo de duelos. Ayuda básicamente, como tú dices, a sanar cuando el duelo ha sido demasiado extenso y no se supera. Y se aplica, bueno, MDR y el paciente va sanando, va mejorando su vida, va sintiéndose ya separando lo que le estaba haciendo daño, el evento doloroso, lo va viendo de una manera más tranquila y lo puede manejar. Es una técnica que sí se ha probado en casos de duelo y también es bastante eficaz. Sí, incluso en casos de cáncer, por ejemplo, había unos videos en donde habían personas que estaban viviendo el cáncer. Evidentemente, eso es algo que muchas veces no se puede cambiar, pero ayudar a la persona que lo dijera de otra manera o lo sufra menos es bastante positivo, ¿no? Porque en parte este dolor físico también se convierte en algo psicológico y hay mucho sufrimiento en torno a la enfermedad, no solo cáncer, sino otro tipo de enfermedades, por ejemplo, de problemas renales que también son bastante críticos, o puede ser algún problema en donde la persona sufrió un accidente y está con algún problema de discapacidad, ¿no es cierto? Para aceptar esta situación, el MDR es bastante bueno, ¿no? Porque lo importante es que cambiemos del interior para manejar distinto el exterior, ¿no? Y en el protocolo de MDR no invades tampoco al paciente con un montón de preguntas o cosas así. El paciente solo va, como tú dices, digiriendo, va procesando todo y va sanando él solo. El terapeuta simplemente le acompaña, pero realmente el que hace el trabajo en sí es el propio paciente con la técnica. Es interesante porque la persona inicialmente está muy activada emocionalmente, porque es algo doloroso. Entonces la persona llora muchísimo, saca todo este dolor que tiene, muchas veces hasta se va al cuerpo, ¿no? No sé si tú has visto cómo las personas que han sufrido empiezan a somatizar, les duele el brazo, les duele la espalda, les duele la cabeza, porque ese dolor estaba encapsulado y tarde o temprano también les podía hacer daño a nivel físico, ¿no? Las enfermedades se conectan con la mente. Entonces, el soltar esto, claro, en la sesión la persona va a llorar, se va a conectar con el dolor, pero eventualmente va bajando hasta un punto en donde la persona se siente neutral o un poco desconectada con la situación que le dolía, ¿no? Es como, sí, yo sé que pasa esto, pero ya no me afecta tanto, ya no me importa tanto, ya lo veo diferente. Entonces, es hermoso ver que se puede ayudar a las personas y que realmente su dolor va bajando. Así es, Adrianita, y se ve, ¿no? Se ve el progreso del paciente a medida que va avanzando. Siempre hay un progreso, indiscutiblemente. Sí va a terminar totalmente mejor, sin los problemas con los que llegó, sin las emociones ni las sensaciones que le estaban afectando. Como tú dices, se manifiesta corporalmente. En ese momento incluso se activa, como quien dice, algún dolor físico, o emocionalmente igual se muestra, pero se va sanando. Va siendo muy efectiva la técnica. Y es algo interesante porque inicialmente se le pregunta del 1 al 10 cuánto dolor te produce esto, 10, 9, ¿no? Y a medida que avanza el ejercicio va bajando a 5, 4 hasta quedar en 1, en 0. Entonces es algo que tú le puedes mostrar. O sea, mire, usted vino con 10, se va con 1, se va con 0, ¿no? Y claro, yo hablando con un terapeuta que ya es bastante experimentado, el doctor Luis Arocha, que él también hace estimulación bilateral, dices que a veces las personas hasta se olvidan que estaban sufriendo por eso, porque después ya ven este problema como que no era importante, pero en realidad sí, si vemos en una grabación cómo empieza la persona y cómo termina, es real y es sustancial el cambio. Bueno, exactamente. Se nos ha acabado el tiempo, muy interesante el tema. Muchas gracias por tu tiempo, María Gabriela. Gabriela, si puedes dejar tu número de contacto para que las personas que nos están viendo, si quieren trabajar contigo con MDR o alguna otra tratamiento terapéutico, se contacten contigo. Claro, al 097-972-6903. Listo. Bueno, y también se pueden comunicar conmigo. Yo soy la psicóloga Adriana Fornasini.
pueden visitar la página web www.psiquevita.com. Ahí hay varios artículos científicos de psicología, o contactarse conmigo al celular 0992-766-914. Espero que les haya gustado el programa de hoy y nos vemos el próximo día jueves con más de Psicología Ahora. Que tengan un lindo día.